Hola, bienvenidos a este nuevo podcast donde tus psicólogos de Inforum, Desarrollo Psicológico Integral, hablamos de diversos temas relacionados a la psicología. En esta ocasión, pues una servidora, la licenciada Fátima del Ángel, psicóloga de Inforum, va a estar acompañándolos con mi colega. Elizabeth Torres, mucho gusto. Yo también soy psicóloga en Inforum y pues estamos aquí a las órdenes haciendo esta transmisión para celebrar el Día Internacional del Psicólogo. Claro, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, tanto para nuestros colegas como para nuestros pacientes, ¿sí? Todas estas personas que en algún momento tienen la intención de acercarse a un proceso terapéutico y que todavía tienen ahí como que las dudas de cómo es esto, de en algunos puntos también sentirse inseguros, pues vamos a trabajar hoy un tema relacionado a la neutralidad del psicólogo, ¿sí? Un tema muy importante. Así es, y bueno, Fátima, igual también nos ha tocado platicarlo mucho en pasillos, ¿no? Situaciones que nos encontramos en la clínica diariamente y uno dice, híjole, ¿cómo abordo esto? ¿Esto pega con cosas que yo he vivido quizá o no? Y bueno, justo en esa línea lo que queremos con este podcast pues es platicar un poco con toda nuestra audiencia, tanto psicólogos como no psicólogos, psicólogas como no psicólogas, de modo que pues entendamos un poquito a qué nos referimos los psicólogos con la neutralidad. Y justo también qué podemos esperar como pacientes al ir a un proceso terapéutico, qué neutralidad podemos esperar de nuestro psicólogo o nuestra psicóloga. Sí, totalmente. Hablar de este tema de la neutralidad es hablar de la imparcialidad, ¿verdad? Que tenemos respecto a la situación que estamos viviendo nuestros pacientes, ¿eh? No estoy ni de un lado ni estoy de otro. O sea, esta parte también de hacer ver la parte de los sentimientos, vamos a dejarlos por un lado, que nos toca a nosotros como terapeutas también trabajarlo en algún punto. Así es, y yo creo que diste en el clavo, ¿no? La tarea como psicólogos, particularmente en el enfoque psicoanalítico, que pues es un poco el que manejamos también en Inforum, algunas psicólogas como yo, de pronto también Fátima, y la cuestión es que seamos conscientes de qué cosas están en juego durante la sesión, tanto del lado del paciente como del lado de uno, y que sepamos que lo que está sobre la mesa es justamente la transferencia o esta relación que tiene que ver con la historia del paciente y no con la historia de uno. Uno tiene que tener su espacio como profesional pues, para abordar esas cosas de modo que no afecten cuando estamos en sesión, ¿cierto? Claro, buscando esta parte de validar, ¿verdad? El discurso de cada paciente, de no quitarle ni ponerle de nuestra, como dijeran, de nuestra cosecha, ¿verdad? Es esta parte también de identificar qué no es la neutralidad. A veces, y pasa en distintos procesos con los pacientes que nos dicen, es que ya tengo experiencias que no me han gustado, ¿verdad? En donde a lo mejor ya fui con uno, con dos y no me gusta, o sea, no me escuchan o no me siento acompañado. Esa es la parte de identificar la neutralidad, ¿verdad? En donde a lo mejor no es frialdad, no es que en verdad no sintamos, claro que sí hay sentimientos de nuestra parte, pero evidentemente no son los sentimientos que se van a trabajar, sino los del otro, al que estamos acompañando. Y justo de ese tema, bueno, particularmente en el enfoque psicoanalítico, yo creo que es aplicable a todas las corrientes de psicología. Nos ayuda mucho como profesionales. Este es un como paréntesis para los que nos escuchen que son psicólogos, psicólogas. Nos ayuda mucho a estar consciente de cuál es nuestra postura con respecto a la clínica, cuál es nuestra postura con respecto a la gente que venimos a ver y conocerte. Ahí aplica mucho la máxima socrática que veíamos en facultad de conocerte a ti mismo, conocerte a ti misma. Y creo que en ese sentido es súper importante, como decía Fátima, ¿no? No es necesariamente lo que está en juego, las creencias, las ideas, la postura política, incluso vale decir, del psicólogo o de la psicóloga. Lo que está en juego es lo que estamos platicando con el paciente, su historia y su motivo de consulta. Pero es importante que si nosotros hagamos este trabajo, me parece, de entender cuál es nuestro background, como dicen, no sé, cuál es nuestro contexto como profesionales con el cual nos estamos parando enfrente y con el cual estamos leyendo la vida. Voy a usar una metáfora aquí y que aplica mucho por los lentes, ¿no? Pero imagínense eso, ¿no? Las personas que usamos lentes, vamos a entender esta analogía súper bien. Si me quito los lentes, yo veo algo totalmente diferente.
¿cierto? Pero esto forma parte de lo que yo necesito para vivir en el día a día, moverme, no chocar, básicamente cuando voy en el carro o no equivocarme de camión. Entonces, yo me pongo los lentes y veo con cierta perspectiva que tiene que ver con mi historia, con mi manera de pensar la vida. Y eso es lo que un poco hacemos como psicólogos, entender, oye, con qué lentes estoy trabajando, con qué lentes estoy viendo lo que nos trae un paciente. Son lentes color de rosa porque en mi historia personal yo he trabajado como temas muy de idealismo, o son con lentes negros porque entonces yo estoy pasando por un proceso interior de quizá una depresión o alguna angustia o algo así. Entonces tenemos que estar muy conscientes qué lentes estamos usando y decidir si removerlos o dejarlos ahí, o simplemente decidir, bueno, los traigo puestos, con esto yo abordo la realidad, pero no necesariamente eso refleja la realidad del otro, como tú decías. Claro, sí, sí, sí. Y en ese punto, cuidar el no imponer, ¿verdad? El no imponer nuestra propia historia. Es sí cuidar y como en alguna ocasión lo platicábamos ya en este tema de la mochilita, ¿no? Es como si todos fuéramos cargando la mochilita de la que hablábamos, en el punto de saber que cada quien carga una mochilita, pero en el momento del proceso no es nuestra mochila la que se va a abrir, sino la del otro, ¿verdad? Al que vamos a acompañar. Es bien importante saber eso, que sí, como psicólogos vamos con nuestra propia historia, sin embargo, no es la que está ahí trabajándose. Así es. Por ahí también un poco las lecturas del psicoanálisis hablan muy bien del tema de esto de transferencia, como esta relación de dos vías. Es dialéctica en el sentido en que no es únicamente tú escuchando o tú interviniendo o el paciente dándote información y tú pasivamente recibiendo, sino que se da esta como relación de dos lados, donde en ese encuentro, aun cuando nosotros no estamos exentos ni exentas de que se nos salga el contexto histórico o social o político del que venimos. Yo creo que eso también es una cosa que tenemos que estar conscientes como, tanto como psicólogos como pacientes. Esta higiene mental de, no, pero claro que neutralidad, como a veces pensamos los consultorios quirúrgicos, ¿no? De totalmente estériles, sí, asépticos, sin ningún bicho, sin ningún virus y todo con guantes. O sea, a lo mejor en la medicina y todavía debatible se puede hacer eso, pero en la psicología, pues imposible quitarnos por completo, digamos, extirpar esta parte viva que hay de nosotros. Yo creo que no es que no es que se quite por completo, pero bien como decíamos, pues estar conscientes y ojo con el peligro de abordarlo desde ti, desde tus creencias. Y nos visita por aquí mi gatito Orión. Ahí un Claro, saludo a todos sí. los que les gustan los gatos. Claro, y es esta parte también del buscar no dirigir, ¿sí? Buscar no dirigir porque es bien importante reconocer que la demanda de cada paciente, ¿sí? Es bien importante identificar porque, por ejemplo, en mi experiencia en el trabajo en institución, pues sí, ahí la neutralidad debe estar muy, muy clara. Porque, por ejemplo, yo tengo el trabajo con adolescentes, entonces la demanda de mis adolescentes puede ser una, la demanda de los papás puede ser otra, la demanda de a lo mejor alguna institución que lo canalizó puede ser otra y la demanda de mi institución es otra. Entonces, la neutralidad que debemos tener ahí debe ser sumamente limpia, como lo decíamos aquí. El punto de no hacerle ver al adolescente que estamos del lado de los papás. ¿Por qué? Porque el adolescente ya no va a confiar y el proceso ya no funciona. Ni el punto de que a veces los papás también dicen, no, es que ya mi hijo ya vino a decirle las cosas y pues usted ya le creyó. O sea, no se trata de que estemos en un equipo o en otro, yo siempre les digo, ¿verdad? Es buscar el bienestar de quién, de en este caso yo trabajo con adolescentes, de los adolescentes, ¿sí? Sin estar ahí metiendo las creencias, sin también evadir la historia de los demás. Hay que saber, ¿verdad?, manejar este tipo de situaciones. Así es. De hecho, a mí se me ocurren algunos ejemplos que me tocó vivir tanto del lado de paciente como del lado, ahora sí, como psicóloga. Por ejemplo, pues he pasado ya por algunos procesos como paciente y a veces pasa que, pues algún comentario que uno hace es de, bueno, pero es que eso está mal. Y uno como paciente lo primero que dices es de, perdón, o sea, yo sé lo que estoy contando, yo sé mi vida. Quizá, obviamente, como terapeutas va a haber situaciones donde uno trate de buscar como,
no dirigir, pero sí orientar un poco, sobre todo en situaciones muy extremas que tienen que ver ya donde se arriesga la salud, el bienestar o la vida de las personas. Pero, por ejemplo, he escuchado también muchos casos de pacientes que, por ejemplo, la comunidad LGBTQ, llegan y dicen, no, pues es que esta chica me gusta mucho mujeres, ¿no? Y su psicólogo les dice de que, bueno, es que es normal que a las mujeres les gusten las mujeres. Como, y uno se queda, pues no, si no todas son lesbianas, ¿no? O sea, no todas son mujeres bisexuales. Entonces, comentarios que de pronto uno los sacan de jugada, creo que como paciente, pues es legítimo uno tener esa inquietud. Y por el otro lado, como psicólogos o como psicoanalistas, el escuchar también comentarios y saber dónde no te toca a ti hacer ese apunte. Por ejemplo, si se toman cuestiones políticas y sobre todo en el clima reciente de México, donde pues hemos tenido una polarización de la política importante. Uno llega y dice, bueno, es que yo creo que gobernador, presidente fulano de tal, X, Y, Z. Imagínate la sorpresa que uno llega diciendo eso como paciente y pues nosotros de que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero malo como paciente, perdón, como terapeuta decir de que no, tu creencia está mal. Pues no, porque no estamos hablando de que eso sea lo que está en juego. Lo que está en juego, y creo que ayuda mucho como terapeutas, es orientarnos con el motivo de consulta y siempre estarnos dirigiendo a esto. O sea, es un caminito donde de pronto pues sí nos vamos a estar yendo, viniendo y todo conecta. Pero es importante que tengamos esto en el radar de, a ver, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Cuál es la tarea? Claro, y este proceso no es algo lineal, siempre está en constante cambio. Y puede ser en una sesión de la semana y la semana siguiente va a cambiar, ¿verdad? Todo es un cambio constante de acuerdo a cada historia. Entonces es esa parte también de aprender a respetar eso, de saber que pues el otro tiene una historia. Yo siempre les digo, a ver, al final de cuentas los expertos son ellos, los pacientes. Uno como terapeuta acompaña esa historia y brinda herramientas si son necesarias y también limita en algún momento, ¿verdad? Y también es el saber reconocer nosotros como terapeutas en algún punto con qué casos sí no, ¿sí? Porque también es esa parte de saber identificar qué nos pasa. A todos nos puede pasar que en algún momento hay algún caso que sí trastoque nuestra historia y que evidentemente no se puede. Y aprender a reconocer qué hacer con ese tipo de casos, ¿verdad? El canalizar o qué hacemos, cómo lo trabajamos. No sé si te ha pasado en tu experiencia, Fátima, que de pronto llegan familiares que dicen, pues tú eres psicólogo, oye, no puedes atender a mi hijo y son tus tíos, ¿no? Y de que su hijo es tu primo. Y uno dice, tío, tía, te voy a explicar algo que se llama ética y algo que se llama neutralidad y las razones por las cuales quizá para nosotros como profesionales es súper obvio de que, ¿cómo me voy a meter con esto si voy a empezar a trabajar tu historia y la historia de mi paciente, que es tu hijo, que por ejemplo, en el caso de los primos, ¿no? Pero imagínate que otro tipo de familiares relativamente cercanos, tías, tíos, primos, hermanos, ¿no? Que de pronto dicen, oye, dame un consejo, tú que eres psicóloga, tú que eres psicólogo. Porque en otras carreras se da, ¿cierto? O sea, en otras carreras tenemos una hermana, un hermano médico y aún así creo que hay sus como asegúnes, sorry, tenemos una noche muy inquieta en casa. Entonces, sí, a veces puede pasarnos que en nuestro mismo entorno, o amigos y amigas, que dicen, oye, estoy muy agüitada de que me está pasando esto, me está pasando el otro, ¿tú qué opinas? Y ese tú qué opinas es bien riesgoso, ¿no? De que, ¿qué opino como tu amiga? O porque, pues, como terapeuta, yo no puedo opinar porque no eres mi paciente y no puedes ser mi paciente. ¿Te ha tocado algo así? Claro, sí, también el punto de aconsejar, no aconsejamos, no estamos aconsejando. A mí me toca mucho en la clínica, trabajo mucho con adolescentes y con papás, ¿verdad? Y llegan en algún punto, cuando van por alguna demanda institucional, pues sí llegan ahí un poquito molestos, ¿verdad? Y quieren y que a la primera sesión ya les des como que todos los consejos de cómo llevar la situación con su hijo adolescente, que está un poco ahí conflictiva. Entonces, si es como de, oye, nos tenemos que detener a pensar qué está en juego. Realmente es la necesidad del papá de querer tener controlado en ese momento todo o es darle el bienestar al adolescente, ¿verdad? Entonces, es esa parte de saber cómo lo estamos trabajando.
desde qué punto vamos a abordarlo. Sí, sí, claro. Yo creo que lo importante es también como que lo platiqué, por ejemplo, en un seminario con los compañeros cuando estábamos hablando sobre un artículo de Néstor Brownstein, es uno de los autores que usamos mucho en este seminario, y hablaba precisamente de la neutralidad, de la relación mercantil que de pronto podemos tener también, vale decir, uno no hace esto solo porque nos gusta, que nos gusta, claro, pero pues también hay dinero involucrado, también hay cuotas, también hay tarifas, y ahí creo yo que también hay un punto de neutralidad importante, lo que tú mencionabas, no tomar casos por tomar, no tomar casos porque híjole, me faltan como 1,000 pesos de renta, pues déjame agarro a este paciente y a este paciente. Por supuesto que no, eso sería una cuestión sumamente antiética y sumamente corrupta, hasta vale decirlo, de tomar cuestiones importantes como la historia de nuestros pacientes así de a la ligera, así de, pues me voy por una lógica mercantil donde yo necesito dinero, entonces déjame tomo este caso y este caso y este caso. Cuando no se trata de eso, se trata de cuál es el bien para este paciente o esta paciente. Sí, totalmente, es cuidar. Creo que la neutralidad va de la mano con el cuidado emocional tanto de uno como del otro, ¿verdad? Que es lo que se le va a brindar. Y es a lo que van también los pacientes, ¿verdad? Buscando ese cuidado también, buscando ese bienestar emocional y que pues es muy necesario brindarlo desde el primer instante, desde el primer contacto que tenemos, creo que ya se está manejando ahí todo esto de la neutralidad, toda esta parte de la transferencia que se va manejando sesión con sesión, ¿verdad? Es estar cuidando todo eso y que lo decía hace un momento, no es lineal, porque a veces queremos que todo vaya así súper bien y no, no funciona así. Hay muchos cambios, somos humanos y es a lo que también podría agregar el punto de que a veces también como psicólogos es de que no, pero tú no puedes estar pasando por esto porque eres psicólogo, ¿sí? ¿Qué tanto hay de eso también en nuestras historias? Cuando piensan que porque pasaste por primer semestre estás vacunado contra la depresión o el enojo o un manejo inadecuado de relaciones, que también nos pasa, ¿no? Somos humanos, somos humanas. Claro, pero cuidando ese punto de la neutralidad, podemos desarrollar distintas habilidades, ¿verdad? En nuestro trabajo diario. Entonces, pues a eso se enfoca la neutralidad y ejemplos hay varios, ¿verdad? Pero llegando a este punto también de manera de conclusión, es cuidar esta parte. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar también de cuando iniciemos un proceso psicológico para los que a lo mejor tienen esa intención y tienen esa como espinita de quisiera ir a conocer, experimentar también esa parte de cómo es un proceso? ¿Qué pueden encontrar? Un bienestar emocional, el punto de que no se les va a hacer un juicio a partir de lo que hablen, que es algo que siempre van con mucha incertidumbre de, ay, es que me van a juzgar, ay, es que me van a decir esto que esté mal. No, al final del día no somos quienes para decir sí, está bien, sí está mal, ¿verdad? Es el punto de acompañar y hacerle entender al paciente propiamente desde su historia el punto de poder decidir. ¿Sí? Me pasa mucho en mi trabajo con adolescentes, el punto de decir, los adolescentes siempre van con la idea de que, ay, ya sé que mi mamá te vino a decir que si me porté mal y que no sé qué, y siempre van con esa historia. O el punto de que son adolescentes y tiene que ser difícil la adolescencia. ¿Sí? Desde ese punto también es la parte de la neutralidad, cuidar mucho eso. Entonces, algo que podemos encontrar en un proceso terapéutico es eso. Y yo creo que también algo que particularmente veo que en mi foro nos enfocamos mucho es en respetar la realidad y la verdad del paciente. O sea, Freud lo dijo en incluso sus primeros escritos, no se trata de poner en duda, bueno, no en sus primeros escritos habló de que las histéricas le mentían y cuánto, ¿no? Pero aprendió de sus errores, eso es lo bueno. Y habla de cómo la verdad con la que trabajamos no es necesariamente la verdad jurídica, donde, a ver, pero entonces ¿a qué horas dices que estaba? No coincide. No trabajamos con esa verdad, trabajamos con el discurso. Entonces, es tan real como nuestro paciente viene y habla. Y yo creo que en ese sentido, algo que me gustaría transmitir para estas personas que nos escuchen, que estén pensando, no sé si tomar una terapia o no tomarla, o quizá ya están teniendo un proceso terapéutico y pues tienen como estas inquietudes,
Yo creo que vale la pena que recuerden que nosotros somos dueños de nuestra historia, nosotras somos dueñas de nuestra historia y es importante pues reivindicar ese saber. Sabemos que tanto en la medicina como en la ginecología y obstetricia se ha denunciado muchos casos de violencia donde el profesional o la profesional niegan la realidad o el sufrir de las personas que vienen a consulta. Algo muy similar pasa con nosotros. Si como terapeutas no validamos esas experiencias, no las acogemos como lo que son, experiencias y situaciones que quizás estuvieron en su momento fuera del control de nuestro paciente o quizás ni siquiera están conscientes de ella, corremos el riesgo de invalidar experiencias muy importantes para la vida emocional. Y yo creo que como pacientes, esto es para quienes nos escuchen como pacientes o quienes nos escuchen que no sean psicólogos. Creo que es importante que ustedes también se escuchen y se conozcan y digan, bueno, a ver, si esto no me parece, puedo preguntar. A veces hay cuestiones que nosotros le llamamos resistencias que tiene que ver con cosas que no nos gusta enfrentar, cosas que nosotros queremos, pues mejor le saco la vuelta o mejor pues no me hago loco, ¿no? Que son las cosas donde más está el dolor y donde más está el sufrimiento. Entonces yo creo que salvo estos casos y que con suerte su terapeuta va a hacerle saber cuando es una resistencia, cuando es una cuestión que ustedes están evadiendo y cuando su experiencia está siendo invalidada. Por eso es importante pasar por estos procesos, darnos la oportunidad de conocer y preguntar. O sea, no necesariamente porque no están de acuerdo con su psicólogo, abandonen. Claro que no. Pregunten. Oye, a ver, a mí no me hace sentido. Explícame. ¿Por qué lo ves así? Ustedes también tienen el control de decidir o de actuar en esa narrativa y creo que es otra cosa que nosotros como pacientes normalmente no hacemos por esta idea transmitida culturalmente de que, bueno, ellos estudiaron, ellos le saben. Y sí, uno tiene una formación, y vale decirlo, pero ustedes también tienen una vida que han vivido durante X cantidad de años con la que saben cómo se sienten. Y nuestro trabajo es trabajar con ustedes, como decía Fátima, pues acompañarnos. Claro, en este punto de cuántas veces nos ha pasado a nosotras, ¿verdad? A nuestros colegas, el posicionarnos en el saber. Y a veces de ahí casi nadie nos mueve y ese narcisismo también que sucede en nosotros, ¿verdad? Esa parte de, bueno, estoy, yo lo sé y a veces sí meten mucho esa parte de lo teórico, de, es porque lo leí acá en tal texto y no sé, ¿verdad? Pasando a este punto de que a veces no dejamos ni que nos cuestionen. ¿Sí? Pasa mucho, vuelvo a repetir, en mi trabajo con adolescentes, sobre todo esa parte de que muchas veces es como que van y tienen que estar callados escuchando nada más lo que tú les digas. No, no se trata de eso. Siempre les menciono, o sea, pueden cuestionar algo que no les parece, pueden incluso limitar, y era a lo que tú hacías referencia ya, ¿verdad? Cuando, y nosotros como terapeutas, reconocer cuándo y en qué momento esto es una resistencia, porque yo les he dicho, es válido que a veces no quieran hablar de algo, y yo lo tengo que respetar, pero también es válido que en algún momento yo tenga que hacer un señalamiento a partir de eso, a partir de lo que se va viendo, pero es a partir de también reconocer la historia de cada paciente. Entonces, creo que el posicionarnos a veces en el saber nos hace, no nos permite escuchar, ¿sí? Y es por eso que es bien importante, muchachos, muchachas, ir a análisis como terapeutas también. No estamos exentos. Yo creo que es importante mantener nosotros también nuestra conciencia, nuestra salud mental para evitar que se nos salga algo que ni siquiera es consciente a veces. Claro, totalmente, el cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos también desde ese punto y cuidar al otro, que es pues nuestro trabajo diario, ¿sí? No sé si tú quieras agregar algo más, algo que se nos esté pasando en cuanto a este tema. Yo creo que solo invitarles nuevamente y obviamente comercial en Inforum tenemos las puertas abiertas para todos, todas. Dense la oportunidad, conozcan, exploren y aún si son psicólogos, aún si son psicólogas de cualquier tipo de orientación, creo que es válido y necesario de pronto atendernos nosotros porque leemos cosas y decimos, bueno, ya más o menos le sé, pero es bien distinto cuando estás del otro lado del sillón y empiezas a escucharte. Entonces yo creo que la invitación es abierta, dense la oportunidad de conocer su salud mental, dense la oportunidad de experimentar lo que es una psicoterapia. Tenemos la facilidad de
ver cuestiones de tarifas y todo, porque a veces pasa que la gente tiene esta mala concepción de, es que eso es caro. Y es un bloqueo que realmente creo que no es lo que más les ayuda. Nosotros estamos a las órdenes de escucharles y de trabajar juntos. Sí, totalmente. Y es buscar el escucharnos siempre. ¿Cuántas veces no nos detenemos a escucharnos? Sí, incluso en un proceso de terapia creo que es lo que podemos encontrar, el poder escucharnos. Y como lo decimos en Inform, muy, es de valientes también estar en un proceso. Yo sé que sí, sé que para algunos toma más tiempo tomar esta decisión, pero es muy importante cuidar la salud, así como cuidamos cualquier otro tipo de salud, la salud mental es muy, muy importante para poder, sí, a lo mejor y nos dicen, no, pues estoy triste unos días, pero pues al otro día se me pasa, ¿no? O sea, vamos a prestarle atención a eso que también nos está afectando, ¿sí? Entonces creo que la invitación es esa y a lo que concluimos es eso, ¿verdad? Acercarnos a un proceso terapéutico, el cual nos puede dar el bienestar que hemos estado buscando y esperando y que a veces creemos que lo vamos a encontrar en algún lugar, con alguna actividad. Claro, sí ayuda, eso sí, pero no es suficiente a veces. Si no, no todo es la culpa de Mercurio retrógrado, no. Hay cosas que sí tienen que ver con uno. Totalmente. Ya está. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Fátima, fue un gusto ahí compartir el espacio virtual con mi gatito Orión, que está aquí haciendo presencia, despidiéndose también. Claro. Un gusto también trabajar contigo, Eli. Pues estamos aquí. Nos volvemos a conectar cuando tengamos otro tema para ahí abordar. Ha sido un gusto trabajar contigo. Muchas gracias a todos. Gracias, bonita noche, tarde, día. Hasta luego.